Excelente. Dale, gracias. Listo. ¿Sí se escucha bien o quieren que quiten la cámara para que escuchen mejor el Todo audio? es perfecto, Alberto. Bueno, Sí, yo estoy haciendo bien. muy bien. Entonces, la idea es que con esta charla tratemos de solucionar esa pregunta. Ya tengo mi pregunta de investigación y ahora ¿qué hago? Y siempre me gusta poner títulos de películas, sobre todo esta película de Woody Allen, que la he parafraseado miles de veces en cualquier charla que doy. Y si bien yo soy muy escéptico, encomillo todo lo absolutista, entonces es todo lo que siempre quiso saber para desarrollar sus proyectos de investigación en el pregrado, pero tenía miedo de cuestionar. Eso de tenía miedo de cuestionar también es relativo, sino que uno muchas veces busca seguir métodos que se le han enseñado más que en cuestionar el método. Yo que ya me he salido de muchos de los métodos que me habían enseñado en mi escuela y que los he podido cuestionar, creo que por eso es que quiero mostrarles un poquito de esto. Y vamos a empezar entonces. Bueno, aquí me presentaron. Sí, yo soy actualmente estudiante de doctorado en Medicina y Salud aquí en la Universidad de Stavanger, que si ustedes buscan, pues no es como muy conocida, pero es la ciudad petrolera más importante de acá en Noruega. Entonces, digamos lo que por eso es un hub en términos de educación y tiene como mucho desarrollo actualmente en tecnologías. Y vamos a empezar con esta frase y esta persona, no sé si alguien habla francés y me la quiera traducir o me la quiera leer, muy chévere. Yo no sé francés, entonces no me las voy a leer yo. Si no hay nadie, seguimos y les muestro la traducción en español, que sería el amor como principio, el orden como base y el progreso como fin. Varios de estos imperativos como el orden y el progreso los han utilizado en política miles de veces, incluso la bandera de Brasil tiene orden y progreso, pero esta frase es de Augusto Comte, que ahí les dejo para que averigüen el papel de Augusto Comte en el pensamiento científico en general. Pero en general les podría decir pues que es como el padre del positivismo y este axioma, digámoslo así, es lo que nos viene a hablar un poco de cómo se entiende el positivismo en ciencia y creo que no voy a adentrarme mucho en las corrientes filosóficas y en eso como ya habíamos hecho en una charla previa, cuando yo todavía estaba en Medellín, sino que quiero que se queden como con la idea, incluso un poco melosa, de cuál era el pensamiento de Comte con respecto al positivismo. Con estas tres ideas yo creo que muchos de los semilleros de investigación nos familiarizamos. Y entonces, entendiendo que nosotros tenemos esa vocación y ese amor, tenemos que ser ordenados y la idea es que lleguemos a progresar tanto personalmente como a desarrollar el conocimiento científico en general, hablemos de qué hacemos nosotros como semillero. Nosotros, a modo de introducción y contexto de esta charla, nosotros en los semilleros formulamos preguntas. La primera pregunta de investigación que yo formulé la formulé en 2013. Si tomamos nuestra máquina del tiempo, como dirían muchos youtubers, y nos vamos al 2013, a este lugar puntual de la universidad que muchos conocerán, en medio de un cambio de clase de tercer semestre, si mal no estoy, en medicina, yo tenía un hueco de 4 horas y tenía luego la reunión con el semillero Sinapsis. Teníamos que llevar nuestra pregunta de investigación. Yo tenía algunas ideas en la cabeza que había discutido con un compañero mío que hacía parte del semillero. Él vio conmigo las clases de medicina como hasta quinto semestre, luego se retiró y se pasó a una carrera de humanidades que me parece muy interesante. Y estábamos discutiendo en este bello lugar de la universidad. Como vieron ahorita, yo soy fumador y pues estábamos fumando y teníamos piel roja y estábamos debatiendo ambos cómo se veía más linda la cajetilla de piel roja. Yo sé que esto no parece una charla de ciencia, pero con esto salió una pregunta de investigación que de hecho pues en varios eventos la presenté y la gente era muy feliz con ella. La pregunta de investigación ya se las voy a mostrar, pero básicamente era, bueno, la caja de piel roja se ve más linda sin las advertencias que tenemos acá, pero eh, el punto era, bueno, a nadie le gusta mirar las advertencias de las cajetillas porque tienen imágenes en general feas, sobre todo en ese tiempo había una de un bananito triste diciendo que fumar causa disfunción sexual, que no era muy cómodo para las personas que fumábamos.
Y teníamos la viejita, que es la de arriba, de el tabaco es nocivo para la salud. A ninguna le prestábamos atención, pero francamente nos parecía más maluco ver las imágenes del bananito. Yo me quedaba particularmente con la de fumar causa aborto, sobre todo pues porque no me puedo embarazar, pero eh, era como un poco incómodo ver la cajetilla con eso. Y entonces a partir de ahí salió una pregunta de investigación que hablaba de en personas fumadoras y no fumadoras, cómo era el procesamiento emocional de esas cajetillas que lo deberían motivar a uno a querer fumar cuando tenían las advertencias, para ver si las advertencias servían para algo. Eso se iba a hacer en electroencefalografía, se iba a hacer con equipos, digámoslo así, que ya estaban en la facultad y los podíamos utilizar, ¿cierto? Si ven, se acomoda el esquema pico. Mm, tenía todo para hacer una pregunta buena. De hecho, en muchos de los encuentros regionales las personas decían, no, parce, brutal. Si uno miraba, por ejemplo, el impacto que podía tener en Medellín la población de fumadores, según el estudio Prepocol, que es como de 2005, 2007 aproximadamente, si mal no estoy, es como de la primera década del 2000, mostraba que había cerca de prevalencias de vida de consumo de tabaco como del 30 y pico por ciento. Medellín era una de las ciudades que más fumaba en el país, entonces era muy interesante saber si esas advertencias sí servían para algo, si sí nos podían beneficiar, si eso sí hacía que la gente que quería fumar porque veía la cajetilla dejara y desincentivara el consumo. El problema es que esta pregunta nunca se realizó. Como le digo, la pregunta tiene novedad, que les dejo ese post de ResearchGate. Es una persona que si uno mira su hoja de vida está muy chévere y esa pregunta, esa persona dice, hay una manera rápida de darme cuenta si mi pregunta de investigación es nueva. Yo creo que eso nosotros lo aprendemos desde el semillero, en buscar preguntas que sean novedosas y tenemos muchas ideas novedosas. La pregunta tiene valor añadido. Mejoraba el conocimiento, podía mejorar la práctica no clínica, sino la práctica de hacer las advertencias, que eso sería más orientado a la comunicación, pero en últimas tiene un impacto en salud pública, que es lo que vemos ahí abajo. Estamos resolviendo problemas particulares, en este caso, de la ciudad de Medellín o generales de todo el país, dependiendo de las poblaciones que nosotros tomáramos. Y la pregunta, como les digo, estaba enfocada en el esquema pico, que puede ser también PPO o PEO, pues como lo quieran poner, y PRO, eso tiene miles de variantes, ¿cierto? Pero era una pregunta clínica estructurada. Entonces, ¿por qué no se hizo? ¿Cierto? Eh, es importante que uno entienda que desde la pregunta uno va a tener este pedacito en inglés que les puse de abajo es porque es extraído del paper que les había recomendado como para que pudieran hacer las preguntas. La idea es que al final o en medio de la charla, si tienen ganas como de interrumpirme, me interrumpan y revisemos de pronto si las barreras que yo he tenido y que les voy a presentar son las mismas que ustedes consideran, si de pronto hay alguna forma en la que podamos solucionar esas barreras que ustedes ven actualmente. Porque la pregunta lo va a guiar a uno en cómo hace la planeación del estudio, cómo analiza, cómo reporta los datos. Y mi pregunta tenía múltiples problemas para poderse llevar a cabo. Era una pregunta muy buena, cumplía con todos estos criterios de que sea una pregunta que aporte, pero a la hora de llevarla a cabo, había muchas dificultades. Entonces, esas primeras barreras y limitaciones que yo encontraba con mi pregunta de investigación, yo creo que ustedes también las han tenido. Uno de los primeros problemas es qué tan grande la tiene uno, ¿cierto? Porque si uno tiene una muestra de 5 personas, uno no tiene lo que se llama el poder estadístico, que eso lo verán pues mucho más adelante cuando estén como enfocados en el análisis estadístico, pero es poder concluir y poder garantizar que los métodos estadísticos que uno utiliza sean válidos y concluyentes para los datos que uno tiene y que idealmente se puedan aproximar bien al fenómeno que se está estudiando, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos muestras muy pequeñas, como suele ocurrir en los estudios de electroencefalografía, que era lo que yo estaba mirando en ese momento, un estudio de electroencefalografía con una variante de la técnica que se llama potenciales eventos relacionados. Y bueno, era una muestra bajita. Muchas personas lo critican a los estudios en general de electroencefalografía por eso, porque la muestra es bajita. Y otros siempre dicen, no, yo quiero tener la muestra muy grande. El problema es que a veces se nos sale de las manos, como le pasa al tino. Cuando nosotros tenemos
muestras grandes y muestras pequeñas, ¿qué determina que yo tenga que tener en mi estudio una muestra grande y una muestra pequeña? ¿Qué se les ocurre, muchachos? O sea, yo, ¿por qué haré un estudio con 200 y no con 20? Cualquiera me puede responder, me pueden decir cualquier cosa. Eso era una pregunta. Tengo que tomar agüita. Sí, sí, sí. Si por ejemplo yo tengo un estudio, ¿por qué escoger una muestra de 200 y no de 20? ¿Por qué escoger una muestra de 2000 y no de 200? ¿Por qué muestras grandes en vez de muestras pequeñas? ¿O muestras pequeñas en vez de muestras grandes? Dice, Disculpa, ¿De qué depende? por favor, si van a realizar las preguntas, es mejor que las con el micrófono abierto, porque yo creo que Alberto no puede leerlas en este momento. Te Ah, realiza sí, no tengo. Si Dor- quieren, Álvaro Esteban dice que si es por la generalización de los resultados y Federico nos dice si es para eliminar errores al azar. Pues en respuesta a lo que estás preguntando. muy bien. Con respecto a eso, hay que tener en cuenta una cosa. Si yo, por ejemplo, tengo una población, pongámoslo así, eh, asumamos hipotéticamente que se encuentra una mutación en un gen que tenga que ver con los receptores de insulina y eso va a llevar a que cierto grupo de personas en Medellín desarrollen diabetes tipo 1. Me estoy inventando una cosa, yo soy muy malo en medicina interna, les pido perdón de antemano, pero asumamos que tenemos eso, una población que tiene una condición particular en Medellín. Si yo quiero extrapolar esos resultados a todas las personas que puedan tener mutaciones en el gen del receptor de la insulina y desarrollar diabetes tipo 1, seguramente así yo incluya a toda la población de Medellín, cuando vaya a mirar si esos resultados que yo hallé son generalizables, que era una de las primeras opiniones que nos daban, si yo me los llevo a otro lado del mundo, posiblemente no vaya a encontrar los mismos resultados. Y en general, el concepto de generalizabilidad de los resultados aplica mucho es cuando tengo muy bien delimitada mi población, compararla con, no con otras muestras de esa población, sino generalmente con otros estratos. Eso de pronto lo van a ver en alguna charla en la que hablen de muestreo, porque yo puedo tener personas que tengan esas mismas mutaciones del receptor, el mismo receptor, puede que sea una mutación diferente en Japón y puede que esos resultados míos no sean exactamente homologables y generalizables, sobre todo en esos términos. Entonces, la generalización de los resultados y la reproducibilidad o validez externa de los mismos generalmente se tiende a probar con estratos de la población, que digámoslo así, son como los mismos de diabetes, pero están ubicados en otra etnia, en este caso, por ejemplo. Y digámoslo así, ahí se puede hablar de esa generalizabilidad. Lo otro, hablaban era de qué tan representativa es esa muestra de mi población, ¿cierto? Pero en general, muchos de los estudios que nosotros llevamos a cabo, sobre todo en el pregrado, cuando los podemos llevar a cabo, no tienen en cuenta muestras probabilísticas, ¿cierto? Porque resultan igual grandes. Les pongo el caso puntual. En el grupo de neurociencias habían 6.000 portadores de una mutación para desarrollar Alzheimer de inicio temprano. De esos 6.000, bueno, 6.000 personas de las familias que estaban en riesgo de tener la mutación, de esos 6.000 más o menos 1.000 y pedazo daban para ser positivos para la mutación, y si yo me voy a calcular una muestra representativa, vienen a ser como 200 y pico, porque yo la tendría que calcular con los que están en riesgo, ¿cierto? Entonces igual siguen siendo 200 personas, que en general no ve uno que se evalúen en el pregrado, por lo menos en las investigaciones que yo he visto, es un número grande, ¿cierto? Muchas veces uno termina haciendo un muestreo a conveniencia, uno termina metiendo a los que pueda, ¿cierto? Uno hace una convocatoria, uno empieza a buscar pacientes, pero incluye a los que pueda. Muy difícil es poder hacer un muestreo probabilístico. Y no solo difícil en términos de que tengo que evaluar ya 200 personas y entonces tengo que pagarle más tiempo al médico o al fisiatra o al electrofisiólogo o al laboratorista. No, no solo por los recursos, sino que realmente conseguir personas para reclutarlas es muy difícil
y pues solamente el hecho de hacer las campañas, de difundirlas, ya toma tiempo, más el tiempo que se demoran las personas, y un pregrado dura 6 años y medio. Entonces, no nos da el tiempo realmente para hacer un muestreo probabilístico. Entonces, muchas veces cuando nosotros tenemos una pregunta muy grande, cuando estamos en una población muy amplia y poco delimitada, vamos a necesitar muestras grandes. En pacientes con hipertensión, no es lo mismo llegar y decir, en pacientes con hipertensión que toman enalapril, ya vamos delimitando. Y si digo que en Medellín, y si digo que aparte que sean de raza afrocolombiana, bueno, que sean de la etnia afrocolombiana, mucho más jodido, ¿cierto? Voy reduciendo mucho mi población y entonces yo puedo tener una muestra más pequeña. Otra de las cosas, yo recuerdo mucho un ejemplo de el club de revistas de Ciento, del grupo de toxicología, donde estaban evaluando los potenciales usos benéficos de cannabinoides naturales y para la epilepsia, para síndromes epilépticos en la infancia. Y pues si ustedes son de medicina, me imagino que la mayoría conocerán el Lennox-Gastaut, y el síndrome de Welch, que son muy comunes en los niños, pero son enfermedades raras. Pues, o sea, son frecuentes dentro de las epilepsias infantiles, pero pues la proporción de niños con síndrome de Welch o con Lennox-Gastaut es muy bajita. Entonces, con que se haga un estudio, un ensayo clínico aleatorizado con 50 personas, si uno va y mira con respecto a cuántos tienen Lennox-Gastaut en esa región donde se hizo el estudio, seguramente esas poquitas personas van a ser una muestra representativa incluso, y pueden ser una muestra grande, pero nosotros tenemos en la cabeza de que siempre tenemos que buscar que ese estudio tenga más de 100 personas, más de 200, más de 300 personas, y ese es un problema. Y no lo pensamos solamente los estudiantes de pregrado, de los semilleros, que, digámoslo así, idealizamos cómo debería hacerse la investigación y buscamos la mejor manera de hacerla, pero esa mejor manera a veces nos frena a la hora de realizarlo. Este comentario que les digo de que ustedes esperaban y las personas en general esperan muestras de 100 para arriba, es un comentario de un residente de tercer año de psiquiatría. No es algo que yo haya visto que lo hace una persona que quiere idealizar la investigación y tiene sueños románticos desde el pregrado. No, estamos hablando de una persona que se va a graduar de su residencia, que volvió a ver investigación en su residencia y que aún así él sigue considerando que para el Lennox-Gastaut una muestra de 50 personas, 50 niños con tratamiento con cannabis para el control de las crisis de epilepsia es un número bajito. Y está grabado, si ustedes buscan cannabis, Ciento, reunión, no sé qué, en YouTube, ahí les sale y escuchan la vaciada que le meten al residente. Entonces eso es algo que nosotros, de cierta manera, nos acostumbramos a pensar, que la muestra tiene que ser grande, y cuando nos gusta las cosas grandes tenemos ciertos problemas, ¿cierto? Porque se nos pueden salir de las manos trabajar con tantos datos. Créanme que trabajar con muchos datos es difícil. Entonces ahí vamos a otra de las cosas con las que yo me chocaba con muchas personas. Colectar los datos uno mismo, hacer un estudio primario, o recolectarlos, hacer estudios secundarios. Otras personas ya tomaron los datos, hicieron un proyecto enfocado en una pregunta puntual, pero no analizaron un montón de cosas. ¿Vale la pena trabajar esos estudios secundarios? Y yo les quiero decir, y cambiar un poquito el chip, digo cambiar el chip porque en general he visto que muchas personas respaldan el hecho de hacer el estudio primario, y en el pregrado insisten, yo quiero un estudio primario, yo quiero hacer todo desde que hago el protocolo, desde que llego y evalúo a los pacientes, desde que después llego y analizo los datos, que éticamente ya empieza a generar problemas y estadísticamente también. Y además yo quiero escribir el manuscrito y quiero publicar, y realmente hacer un estudio primario puede tomar miles de años y tiene muchas barreras. Pongamos dos barreras que puedan tener los estudios primarios. La primera es el dinero. Eso implica plata. Y la segunda implica tiempo, mucho tiempo. En general, esos estudios primarios son estudios que se hacen a más de 2 años, casi todos, y los fondos, sobre todo en Colombia, tienen un problema.
incluso aquí en Europa, que hay más plata, los fondos están dirigidos sobre todo a estudiantes de doctorado acá en Europa. Y en Colombia estuve revisando qué convocatorias veía yo para estudiantes de pregrado. De hecho, les puedo contar mi experiencia personal. Yo una vez escribí una propuesta y yo no la pude presentar a la universidad para financiarse, y era una propuesta en poblaciones que ha trabajado la universidad, y no la pude presentar allá para financiarse porque yo no tenía un doctorado, y pues esos 100 millones no se los podían dar a un estudiante de pregrado que no sabía administrar y que aparte pues no tiene un doctorado. Y pues eso me parece que no está del todo tan bien. No porque nos tengan que dar todo el dinero a los estudiantes de pregrado, sino porque estamos de cierta manera generando que todos los fondos sean simplemente para subvencionar a quienes estamos haciendo nuestros posgrados y para poder mantener los laboratorios de investigación y los grupos de investigación, pero no solamente para poder formar bien a un investigador. Porque muchas veces lo que nos encontramos, y no lo digo por los grupos en los que he estado, pero sí lo digo por otros grupos de investigación de la universidad, que me duele que sea así en la universidad, y en varias, en la Nacho también me han dicho que pasa lo mismo. Muchos de esos grupos, su formación a estudiantes de pregrado se limita a tabúleme usted, páseme esta base de datos, actualíceme el CIVILAC, y eso es formación. Es muy triste que eso pase. Por eso es que yo digo que los estudios primarios los dejemos para cuando tengamos un doctorado y un postdoctorado y crean en nosotros y nos den la plata. O cuando vayamos a hacer nuestro doctorado y podamos ir al extranjero, que hay plata y que no nos cobran por la matrícula y que nos pagan aparte trabajar 7 horas al día a un muy buen precio. Y nos dan libertad de dedicarnos todo el tiempo a investigar. Entonces, esos estudios primarios dejémoslo para más adelante. En el pregrado, si queremos realmente hacer nuestras preguntas de investigación, mi sugerencia es que nos orientemos hacia los estudios secundarios, que son los que están al lado derecho de la pantalla, donde las dos principales barreras son la calidad de los datos, porque estamos trabajando con datos que otra gente recolectó, pero no se nos olvide que esa otra gente que los recolectó generalmente son los de esos estudios primarios que para ganarse esa platica tuvieron que hacer un protocolo decente. Entonces, seguramente muchos de esos datos van a tener buena calidad, no en todos los casos, obviamente, pero vamos a estar trabajando con datos que tienen buena calidad en general, y si bien quita tiempo escudriñar y limpiar los datos y dejar la información que nos interesa, no es tanto como esperar 2 años para poder hacer el análisis que queremos en nuestro estudio primario, porque todavía los pacientes no han desarrollado el desenlace, ¿cierto? No es lo mismo comparar 2 años a 5 días dándole duro a una base de datos. Es hartísimo trabajar en una base de datos, uno la madrea todo el tiempo, todo el tiempo uno madrea la base de datos y uno dice, esta gente que va y busca qué fue lo que querían medir, cómo lo midieron, pero a la final muchas veces se logra hacer buena investigación recolectando datos, reciclando datos, reutilizando datos o de una manera más bella haciendo estudios secundarios. Y son ideales en el pregrado. Yo quiero que por favor nos saquemos ese ideal si queremos hacer las preguntas, desarrollarlas. Saquémonos ese ideal de que siempre tenemos que hacerlo con un estudio primario para que sea válida, para que sea novedosa. Y el problema es que tenemos muchos datos y muchas veces no analizamos todo eso, porque esos estudios primarios se hacen para formar a algunos estudiantes con preguntas específicas y quedan muchas preguntas por escudriñar que no se han mirado. Les dejo esta infografía donde se hace una proyección de cuántos son los datos que habrán disponibles. Bueno, esto se hacía del 2013. Habían 153 exabytes, o sea, un exabyte es 1.000 millones de gigabytes, ¿cierto? Es grande, muchas gigas. Miren cómo incrementa en 7 años la cantidad de datos estimada y la capacidad de almacenamiento físico de todos los centros del mundo, sumada y aproximada, obviamente, solamente nos cubriría. Permítanme, yo veo si yo aquí puedo poner mi puntero láser en esta de presentaciones. Solamente tendríamos esta capacidad para almacenar 985 exabytes, pero generamos
2.314 exabytes. O sea que todos estos punticos negros están en la nube y pues datos hay muchos, más que la capacidad que tenemos. Necesitamos realmente generar más datos. Si alguien de pronto quiere en este momento parar y hablar un poquito al respecto, le agradecería. Si no, me dicen y seguimos, no tengo ningún problema y discutimos al final ya entre todos, como les parezca mejor. Yo es para ir tomando agua mientras hablo. Yo tengo un aporte, sino que no sé si lo vas a manejar después, Alberto. Dime, Eh, dime. Hay una cosa que yo he notado mucho y que incluso esa idea se nos mete mucho desde el pregrado, y es que los estudios descriptivos no son buenos. Bueno, no voy a tratar tanto los estudios descriptivos porque precisamente tengo el concepto de que muchas personas los menosprecian, entonces dije, no, que me voy a poner a hablar de un descriptivo, de un exploratorio, pero tenés toda la razón, los estudios descriptivos, yo creo que pronto puedo hablar algo de ello más adelante, cuando vuelvo otra vez y eche el carretazo de la nueva pirámide de la evidencia. Mm, pero los estudios descriptivos son muy importantes, sobre todo porque muchas veces los estudios descriptivos se enfocan en poblaciones que no están bien documentadas, digámoslo así, no la población que no tenga documentación, sino que no se ha documentado mucha información respecto a esas poblaciones. Y un estudio descriptivo sería la mejor evidencia disponible. Los invito a que miren, hay un diagrama de Venn de los pilares de la evidencia basada en medicina, de la evidence-based medicine, de la medicina basada en la evidencia, perdón. Y entre ellos está, además de individualizar el tratamiento del paciente, la experiencia del médico, responder las preguntas, que esas serían clínicas, aunque las preguntas de investigación se pueden extrapolar y podrían ser clínicas. El último pilar de eso es la mejor evidencia disponible y lo recalcan supremamente bien. Si no hay nada disponible, un estudio descriptivo es magnífico y es la mejor evidencia que habría. Y es mejor hacer un estudio descriptivo que no hacer nada toda la vida. Y sobre todo entendiendo que hay muchas particularidades en las poblaciones y que los estudios descriptivos son el pilar de estudios mucho más complejos que se puedan hacer más adelante. Entonces, eso que nos dice Giancarlo también es bastante importante. Se nos inculca eso, creemos que estamos haciendo pseudociencia, digámoslo así, o que estamos haciendo estadística del colegio. Y estamos haciendo estadística del colegio, pero la estadística del colegio aporta cosas muy importantes. Las prevalencias de enfermedades en general se calculan con estadísticas del colegio. Entonces eso que dice Jan es muy, muy, muy importante. No sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario. Seguimos. Están muy aburridos. Bueno, vamos a hablar entonces de, listo, aquí les dejé la pregunta, necesitamos más datos. Vamos a hablar entonces, este man me dice que ya hay muchos datos. ¿De dónde me saco yo esos datos y cómo los empiezo a analizar? Vamos a ir al cliché de las bases de datos de medicina. Vamos a ir a PubMed. Yo trabajo con señales biomédicas de electroencefalografía. Yo no sé todavía leer muchas cosas de electrocardiografía, entonces dije, bueno, pues cambiemos de EEG al EKG, pongamos EKG y miremos qué hay de EKG. Puse EKG y me fui a mis filtros. Y en mis filtros, si ustedes le dan por tipo de artículo, hay uno que se llama Dataset y hay otro que se llama Associated Data. Cuando uno está publicando, a uno le suelen decir, ¿desea usted liberar los datos que usted utilizó para investigar en aras de que otras personas puedan reutilizarlos y puedan explorar mucho más su dataset o su base de datos? Y en general muchas personas dicen que no, pero en los últimos 15 años más o menos se ha tendido a liberar mucha desinformación. Incluso aquí en Europa muchos grupos son partidarios de eso, pese a que las políticas de regulación de datos clínicos son muy estrictas acá, son más estrictas en Europa en general que en América. Sí, pues hablemos de Norteamérica, que tienen políticas estrictas. Colombia se medio adhiere a muchas cosas, pero pues
aunque hayan políticas estrictas para compartir esos datos y hacerlos públicos, cuando yo le doy a este filtro solo de dataset, me salían 9 resultados. Y tenemos Doppler antenatal para investigación en cardiología, por ejemplo. Por aquí abajo me encontré 334 pacientes para quienes les gustan las muestras grandes, perdón, que se me queda el large del inglés, qué pena. Aquí también otro dataset disponible públicamente. Por acá hay uno, no les copié, había uno hasta en conejillos de Indias y en cerdos de Guinea. O sea, hay muchos datos. Esto en PubMed, solamente en PubMed. No me he salido del esquema rígido de un médico. Quiero buscar datos, necesito electrocardiogramas porque a mí esa vaina me gusta. Acá les traigo unos y si sumo los datos de estos 3 artículos que hay acá, seguramente ahí hay más de 500 personas, que yo creo que es una muestra importante. Y en muchos de esos estudios, si buscamos repositorios, bueno, ya mencioné la palabra que sigue, el repositorio de datos clínicos, ¿cierto? Porque pues uno muchas veces cree que donde uno consigue las cosas es lo mejor, ¿cierto? Que yendo al grupo de investigación en el que yo trabajo voy a encontrar los mejores datos porque es que nosotros los tomamos y yo soy el que estoy poniéndole los electrodos a la persona o yo soy el que estoy haciendo las tareas de marcha en las personas o el que está haciendo, no sé, la endoscopia en los pacientes o yo estoy haciendo las cirugías y estoy mirando a ver si el cierre por segunda intención de alguna herida es mejor que no hacerle nada. Estoy poniendo cosas raras, o sea, a mí ya se me olvidó la medicina, muchachos, pero les estoy poniendo ejemplos. Nosotros creemos que lo que tenemos en casa es lo mejor, pero cuando uno va a la bodega mayorista, se da cuenta que encuentra cosas buenas, bonitas y baratas. Esas cosas buenas, bonitas y baratas son los repositorios de datos clínicos. Aparte de los repositorios de datos clínicos, hay también otros, digámoslo así, centros de colección de datos clínicos, como son los warehouse. Eso es un poquito más complicado, son infraestructuras mucho más complejas, entonces no nos vamos a detener, eso ya es demasiado ulala, señor francés, nos vamos a quedar con los repositorios de datos clínicos y les voy a poner de aquí, además de que es nuestra primera opción cuando, por ejemplo, queremos reutilizar o recolectar datos, les tengo que mencionar que esos repositorios tienen mucha basura y tenemos que preprocesarlos o limpiarlos, como nos sugería Barney en su bella canción de limpia y guarda todo en su lugar. Guarden todo en su lugar, por favor, no borren las bases de datos después de limpiarlas de la basura, de las variables que no necesitan, porque en general esta gráfica a mí me encanta. Hay una persona que extrae los datos o un analista o un clínico o el estudiante de pregrado que quiere hacer su investigación, que acabó de encontrar un repositorio con 334 electrocardiogramas y está feliz porque en el laboratorio de FISIS, por poner algún ejemplo, esa gente apenas ha hecho 50. Entonces acá tienen 330 y ahí está mi muestra grande y mejor dicho, ahí voy a descubrir todo sobre arritmias. Esa persona que analiza esa base de datos tiene una base de datos que tiene este estado. Ella ve una oportunidad entre un montón de basura, que es lo que tenemos en verde. Y hay algunas cositas azules que tienen valor añadido. Pero esa persona, como toda persona ingenua, quiere que la base de datos esté así, llena de valor añadido y con poquita basura. Lo que nosotros tenemos que hacer es depurarla para que dé mucho valor añadido y poquita basura, pero eso lleva tiempo. Y lo que dicen acá, créanme, yo lo escuchaba como exageración, créanme, yo creía que eso no era verdad, créanme que es totalmente cierto. Uno se gasta más del 80% del tiempo de en el que uno tiene una pregunta, ha encontrado datos y dice, bueno, vamos a escudriñarlos, vamos a limpiarlos, vamos a juntarlos, vamos a poner las filas en vez de las columnas y a rotar la base de datos, porque es que si no, no me queda bien el análisis en SPSS, por poner el ejemplo más básico que se me ocurre. Cuando uno organiza, busca, filtra,
quita pacientes que no tienen datos, que tienen datos faltantes, se gasta más del 80% del tiempo hasta antes de tener resultados. Y cuando tiene resultados, se gasta un 20% en entender e interpretar los datos y ya después escribe. Y es real, o sea, no me lo estoy inventando. Yo he hecho por ahí 10 publicaciones y en todas es la misma vaina, porque en general yo trabajo con estudios secundarios. Y por otro lado, estoy trabajando en un estudio primario que espero poder publicar algo, un paper descriptivo seguramente al final de mi doctorado dentro de 3 años. Entonces, el estudio primario me va a permitir analizar un solo conjunto de datos pequeño para hacer un paper descriptivo dentro de 4 años. Mientras yo puedo hacer un estudio de cohorte retrospectiva, que ahí les dejo de tarea que averigüen las diferencias entre cohorte prospectiva y cohorte retrospectiva. Y yo puedo hacer una cohorte retrospectiva en 6 meses y haber entendido ese conjunto de datos, tener respuesta para mi pregunta, estar ya terminando la escritura de un artículo. Obvio, yo tengo solamente dedicado el tiempo a investigación, pero les estoy contando, son tiempos reales. O sea, yo en 6 meses puedo hacer todas esas cosas, pero me toca esperarme 4 años para sacar un descriptivo de 50 sujetos a los que se les hizo electroencefalografía portable en el grupo en el que yo trabajo, porque es una enfermedad rara la que yo estoy investigando. Entonces, yo creería que nosotros podemos hacer muy buen uso de esos datos secundarios. Y ahora vamos a pasar a una cosa muy importante. Es que en general nosotros queremos estar analizando y analizando y analizando las cosas en vez de sintetizando las cosas. Si yo trabajo con una base de datos que tenga varias poblaciones del mundo, varios estratos, llamémoslo más precisamente, varios estratos, tengo pacientes con arritmia, por decirlo así, de Colombia, de México, de Corea, de Estados Unidos, de Europa. ¿Creen ustedes que si yo cojo a toda mi muestra colectiva de todo el mundo y hago una pregunta de investigación y analizo esos datos, no estoy haciendo algo más sintético que coger y hacer un estudio en Estados Unidos, un estudio en Europa, un estudio en Corea? No sé qué piensan. Sencillo, sí, sí o no. Me leen, porfa, las respuestas que no los veo. ¿Creen que hacemos más síntesis cuando cogemos una base de datos que es más heterogénea nuestra población, pero que de cierta manera nos permitiría hacer una conclusión que sea más generalizable? ¿No creen que es más llevado hacia la síntesis? Yo creo que sí, pero no sería a expensas ¿de qué? Pues digamos que nuestra intervención no es demasiado en, por ejemplo, los orientales. Si yo meto a los orientales, no me minimizaría, me subestimaría el impacto de nuestra intervención. Ese es un problema que uno muchas veces cree, pero cuando uno empieza a trabajar los datos desde la estadística, uno se da cuenta que yo puedo coger y puedo evaluar mi intervención en diferentes grupos, o sea, en los estratos que les vengo hablando, en los orientales. Les pongo un ejemplo, acá la gente de 60 años sube lomas en bicicleta que yo no soy capaz de subir, y yo montaba bicicleta en Medellín todo el tiempo. O sea, yo me hacía 10, 15 kilómetros todos los días, breve, parchado. Y aquí la gente de 60, 70 años monta cicla más rápido que yo y me bota y el frío no les hace nada, ¿cierto? O sea, si yo mirara, por ejemplo, el tiempo en el que yo me demoro o no sé, o los beneficios que yo pueda tener a nivel del endotelio con respecto a una persona de estas en un trayecto de bicicleta, seguramente los resultados serían distintos. Pero si yo llego y creo una variable que se llame ciudad y empiezo a estratificar mis resultados por ciudad, a hacer como un análisis por subgrupos, digámoslo así, yo puedo controlar todo eso y puedo saber en quiénes sirve, en quiénes no sirve mi intervención. Y tendría también un concepto de síntesis, sé en quiénes no sirve. Mientras que si yo delimito mucho mi muestra, sigo haciendo algo mucho más analítico, dividiendo más, porque en general, si nos vamos a qué es el análisis, es coger esta abejita y partirla en pedacitos, ¿cierto? Entonces es decir, bueno, no, pero es que
las poblaciones con arritmias, ¿cierto? Puede que en un lugar se comporten de una manera, en otro se comporten de otra manera, y cuando uno lee los estudios es un poquito triste porque al final todos los estudios terminamos poniendo, se necesita replicar este estudio en otras poblaciones o en otras muestras para poder garantizar que las conclusiones sean generalizables. Y no terminamos haciendo gran cosa, o sea, terminamos llenando las bases de datos de un montón de estudios que en últimas no son reproducibles, ¿cierto? Pero si nosotros aprovechamos colecciones de datos grandes y hacemos preguntas sobre esos datos grandes y podemos estratificar y saber qué pasa aquí en este espacio, qué pasa aquí en este espacio, qué pasa aquí en este espacio y sacar una conclusión global de cómo todos esos espacios o esos grupos poblacionales o esas etnias coexisten y nos dan un efecto general sobre, no sé, sobre la frecuencia cardíaca luego de poner tal medicamento durante tanto tiempo en los pacientes con arritmias, estamos haciendo un efecto más de síntesis. Y el problema es que nosotros, en general, vuelvo a esta diapositiva, estas son de una charla previa que les había dado en 6, que les gustó mucho y por eso me invitaron, y es, ¿qué hacemos como científicos? En general, el método científico nos permite razonar a partir de cuestionamientos, sacar hipótesis y preguntas que buscan describir, explicar, solucionar cosas, ¿cierto? Y que están sujetas a procesos de verificación, que sean reproducibles, generalizables los hallazgos, de análisis, donde nosotros podamos garantizar que hay una validez, una consistencia interna de los resultados y conclusiones que vamos en últimas a divulgar o a difundir. Eso es lo que se hace, lo que se hizo en ciencia hasta el siglo XX. Y en el siglo XXI, este libro de acá me encanta mucho porque hace ese contraste, y siempre se los recomiendo, entre la pequeña ciencia, que es la ciencia del siglo XX hacia atrás, donde teníamos a Albert Einstein y otras personas que eran muy tesas y estaban encerradas en su laboratorio haciendo todo, 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 y eran, me disculpan, los de aguadas, ¿cierto? Eso se veía mucho en la ciencia del siglo XX hacia atrás, pero la gran ciencia es la que empieza a hacer síntesis del conocimiento más que un análisis del conocimiento, cambia el enfoque, que es muy analítico, tomista, ¿cierto? Parte todas las cosas, las disecciona para poder entender bien las cosas, pero a la hora de llegar y reproducirlas hay un problema porque no se hace síntesis del conocimiento. Y esa síntesis también se puede contextualizar a problemas puntuales. El efecto de un medicamento en la terapia de arritmia y ver como un objetivo específico, lo podrías hacer, evaluar el efecto de la etnia, llamémoslo así, o del grupo poblacional o de la ciudad de adquisición de los datos, como lo quieran llamar, sobre la relación que hay entre terapia y desenlace. Eso se puede hacer. Y realmente, acá no tengo esa imagen precisamente, pero les puedo mostrar más adelante un ejemplo de la vida real donde yo terminé haciendo eso. Un análisis por subgrupos, digámoslo así. En la gran ciencia, entonces, ya no nos encerramos en el laboratorio a esperar a que uno de nuestros compañeros se vuelva el de Aguadas y haga la mejor ciencia posible, sino que entre todos, de varias disciplinas, no solo en un laboratorio, sino en muchos laboratorios, nos conectamos y podemos hacer síntesis del conocimiento. Y eso de la síntesis del conocimiento fue muy mal interpretado por la medicina basada en la evidencia, porque entonces, ¿qué artículos, qué tipo de artículos se enfocaban en hacer síntesis del conocimiento? Las revisiones. Y las, empecemos por lo clásico, las revisiones, ¿cierto? Eso es lo más coquito. Entonces, de las revisiones, ¿qué problemas tenemos? Hay revisiones narrativas y revisiones sistemáticas. Ah, no, es que las narrativas puede ser lo que al autor se le dio la gana escribir, entonces esas valen poquito. Y las sistemáticas valen mucho, porque son revisiones que tienen un método que yo puedo seguir y que puedo reproducir. Muy del método científico, muy bien. Pero en general, si ustedes miran las primeras revisiones sistemáticas y los primeros metaanálisis, trataban de tomar los estudios que en la pirámide vieja de la evidencia estaban más arriba, o sea, cohortes, o sea, RCTs, ¿cierto? ¿Y qué pasaba con la gente que hacía casos y controles, que hacía descriptivos y todo eso? Nada, no eran parte de los actores del conocimiento, porque sus estudios fundamentaban las bases para hacer un RCT y todo eso, pero a la final el que se citaba en el metaanálisis era el RCT,
luego el válido era el RCT. Y en el metaanálisis lo que se hace es, los datos del RCT están acá, tienen un peso y al final ese peso aporta tanto a mi conclusión. En tal ciudad puede que el efecto del medicamento para la arritmia sea distinto y en tal ciudad tenían menos personas y el efecto se vio de otra manera. Entonces a partir de ahí se empiezan como a dar esos sistemas de pesos, pero era basado en estudios que estaban arriba en la pirámide de la evidencia, ¿cierto? Y ahorita con lo que Jan decía, no siempre hay RCTs para todos los problemas que nosotros queremos. Entonces nos toca bajarnos a otros estudios de un menor nivel en esa pirámide vieja y podríamos terminar haciendo síntesis del conocimiento incluso con estudios descriptivos y podríamos decir que estamos haciendo la ciencia del siglo XXI, que es donde realmente no estamos buscando que haya una persona que sea el dueño de todo el conocimiento en un área específica, sino que estamos englobando un problema desde diferentes ópticas, sintetizando lo que ya se sabe, la mejor evidencia disponible. Esto es lo que les hablaba de la pirámide de la evidencia. Esta es la pirámide vieja, me perdonan por la calidad de la imagen, pero como me imagino que todos saben, hay unos estudios que tienen menos nivel de evidencia, ¿cierto? Por ende, los cuestionamos y les creemos menos y nos enfocamos en ellos y le damos menor importancia, siendo sinceros. Y los evaluadores también, en muchos lugares. Y al final teníamos en la cima las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, que estaban fundamentadas en RCTs y en cohortes. La nueva pirámide de la evidencia lo que plantea es, listo, queremos hacer síntesis, esto es muy importante, pero esto no es la cabeza de la evidencia. Creo que ahí la embarraron un poquito porque el RCT se quedó en la cabeza, pero miren lo que pasa con las líneas que habían acá. Son líneas que ya no son rectas, sino que son difusas. Un RCT puede tener el mismo nivel de evidencia que un estudio de cohorte y viceversa. Y una cohorte puede ser tan válida como un estudio de casos y controles. E incluso una serie de casos o un reporte de casos puede llegar a ser tan válido como un casos y control, si es la mejor evidencia disponible para mi pregunta puntual y para mi fenómeno a evaluar. Y entonces esa punta de la evidencia, que es la síntesis, nos va a servir para escrutar todos los niveles de la pirámide y no darle prelación a uno más que a otro realmente, sino garantizar que sea la mejor evidencia disponible sin importar si es corte o si es un diseño de casos y control o un reporte de casos, ¿cierto? Y esa pelea que veíamos ahorita apuñalada entre la síntesis